la suficiencia de Dios. Hubo un rey llamado Filipo II que conquistó algunas regiones del mundo de su tiempo. Si no sabemos mucho de Filipo II, a lo menos sí sabemos de su hijo Alejandro, que continuó la obra de conquista que él había iniciado. Ustedes saben que Alejandro es uno de esos grandes conquistadores del mundo que llevó a Macedonia a la cumbre de la gloria, del poder, como después lo fue más tarde Roma, y como después lo fue Constantinopla, y como lo fueron después algunos países árabes, y más tarde España, y también Inglaterra, y en nuestros días Estados Unidos, países poderosos en el mundo. Bueno, este Filipo, a lo menos algo tenemos que tener de él, y es que en la ciudad, una de las ciudades de Europa, de la Macedonia, llevó su nombre, la ciudad de Filipos, y allí llegó Pablo. Era la primera vez que salía del Asia, salió de Troas, pasó a Filipos, y allí Pablo predicó el Evangelio. Precisamente la carta que leímos hace un momento fue escrita a los cristianos de ese lugar. Vamos a poner los pensamientos en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 20. El tema que le pusimos al mensaje de esta hora es la suficiencia de Dios. La suficiencia de Dios. Y tiene como base principal el versículo 19, que les invito a que lo leamos todos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay varias razones para que el apóstol Pablo pudiera haber dicho eso y haber escrito eso. Una de ellas es que a él le constaba: mi Dios ha suplido lo que a mí me falta, mi Dios suplirá a vosotros todo lo que les falta. Entonces vamos a ver el tema, la suficiencia de Dios. Suficiente quiere decir que alcanza. Si usted tiene dinero suficiente, quiere decir que le alcanza para sus más importantes necesidades. Si usted tiene suficiente ropa, quiere decir que no le va a faltar, tiene para cambiarse, para asistir a diferentes ceremonias, diferentes colores, tiene para el frío, tiene para el calor, tiene ropa larga, ropa corta, tiene usted ropa suficiente. Y cuando hablamos de la suficiencia de Dios, es que Dios es suficiente y satisface y anima a sus criaturas. Dios es suficiente. Y vamos a hablar en primer lugar de la suficiencia de Dios, que es para aquellos sus hijos que están en tribulación o que están en necesidad. Vamos a ver ahí, por ejemplo, donde leímos, versículo 12, lo leemos todos juntos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hay 3 palabras que hablan de que Pablo pasó la experiencia de la necesidad. Por ejemplo, ahí en ese versículo que leímos, dice, sé vivir humildemente. Eso de humildemente no es precisamente una sencillez, el carácter, sino sé vivir con poca ropa, con poca comida, con pocos recursos, con poco dinero. Luego dice también en ese versículo más adelante, sé tener hambre. Yo sé lo que es tener ganas de comer, no poder satisfacerla. Y hermanos, es fea el hambre. Cuando uno siente hambre y más diabéticos que de repente dan un hambre espantosa, a veces da un hambre que cualquier cosa la comeríamos con gusto, y luego viene hasta un sudor frío, y cuánto daño hace para un diabético no comer a su tiempo, porque es horrible el hambre. El hambre es lo que hace a las gentes en algunos lugares, cuando hay guerras, comerse ratas, comer cucarachas, comer serpientes, lo que sea. Usted le dará asco, pero si no hay que comer, usted tendría que hacerlo. Y hubo en Samaria una vez tanta hambre que algunas mujeres se comieron a sus hijos, porque el hambre es algo que no se aguanta. En nuestros días hay mucha hambre en el mundo, aunque hay riqueza, hay mucha riqueza y suficiente riqueza. Por algunas razones, mucha gente no disfruta la riqueza y la abundancia. Y hay pobres por toda la tierra, en todas las naciones. Yo pensaba que en Estados Unidos no iba a haber pobres porque es el país más rico del mundo, pero hay mucha gente muy pobre que vive en la miseria. Las razones, pues no estamos aquí para estudiarlas, pero hay gente pobre en todas partes. Una vez alguien dijo, Dios ha de querer mucho a los pobres porque los hizo tantos, porque los pobres son la gran mayoría del mundo.
gente que no tiene lo suficiente, ni ropa suficiente, ni escuela suficiente, ni recursos suficientes, ni salud suficiente, ni dinero suficiente, ni comida suficiente. En esta ciudad de 20 millones de personas hay mucha gente con mucha hambre. Algunos piensan que a eso se debe en gran parte la presencia de tanto ladrón. Yo pienso que sí será en gran parte, pero no la principal razón, porque los ladrones salen en los periódicos, son gente que tiene mucho dinero y muchas cosas almacenadas en sus bodegas, que la razón de sus robos son otra cosa. Pero por una o por otra cosa hay hambre. Aquí también en este versículo ya dijimos que San Pablo habla de la humildad, de tener hambre, y al final del versículo dice como para padecer necesidad, porque el hambre es de la comida, pero la necesidad es de muchas cosas más. San Pablo no tenía medios para hacer buenos viajes. Él caminaba bastante, a veces pagaría algún transporte, y hace un relato en una de las cartas a los Corintios, donde dice que pasó fríos, pasó hambres, pasó cárceles, tuvo muchos azotes, tuvo naufragios en el mar, y no solamente las cosas materiales, él sufrió el desprecio de muchas gentes, que cuando él llegaba con su novedad del Evangelio, la gente lo tiraba loco y a veces lo insultaba y muchas veces lo apedreaba o lo encarcelaba. Pablo tuvo muchas necesidades, aunque él también en algún tiempo fue un hombre muy rico, pero tuvo muchas necesidades. La suficiencia de Dios, hermanos, es para los que tienen necesidades, porque tenemos que asombrarnos al ver que Dios cuida del mundo, hace que su sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos, y ni aun las aves que no siembran ni ciegan les falta el alimento. Dios es suficiente para todos, pero para sus hijos, hermanos, en manera muy especial, Dios se manifiesta para llevarlos, aunque sea con el pan de cada día, pero que no les falte. Y tenemos que reconocer, hermanos, que si señalamos en el calendario 1 o 2 días en que nos faltó algo muy indispensable, tenemos que marcar más de 360 días en que no nos faltó nada, y algunas veces con sobrantes para meter en el banco un poco de dinero. No se escondan, hermanos, no es pecado tener dinero en el banco. Algunos de ustedes tendrán, porque Dios es suficiente. Y para tener comida en el refrigerador, que a veces hay que sacarla porque no la utilizamos y hay que tirarla porque ya debe tener hongos. Y he oído a varias personas hablar, qué lástima que no me puedo poner toda la ropa que tengo, nada más me puedo poner una a la vez, porque como quisiéramos ponernos varias porque tenemos, pero nada más podemos ponernos una a la vez, porque Dios es suficiente. Los problemas los hay, las necesidades los hay, las crisis las hay, y los vientos nos golpean, pero Dios es suficiente para cuidar a sus hijos. San Pablo era un ejemplo de eso, y yo diría los pastores en el mundo son un ejemplo de eso, no que son los más pobres de la tierra, pero los pastores son a veces las personas menos protegidas, porque no tienen como las demás personas un salario seguro, un trabajo fijo, sino a veces los cambian de lugar en lugar, y si ven ustedes cómo se padece, y muchas veces muchos años sin seguro social y sin prestaciones, y luego cuando terminan su vida sin tener un seguro, una jubilación. Apenas si se empieza a dar cuenta la iglesia que el pastor que estuvo aquí 5 años se fue, y esos 5 años no contaron, 2 años allá y no contaron, 7 años allá y no contaron. Después puede decir, yo he trabajado 20 años como en 12 iglesias, pero la circunstancia le hace no tener un seguro, alguien que diga, tú me has dado la vida, te vamos a sostener y te vamos a ayudar. Por eso mencioné el pastorado, hermanos, porque el pastorado tiene sus situaciones muy especiales de necesidad. Y el que está hablando aquí, estas palabras, es precisamente un pastor, pero un pastor misionero, que está en peor situación que un pastor de planta. A veces los pastores somos pastores y misioneros, y a veces los misioneros son misioneros y pastores. Hay algunos que nada más son pastores y no misionan, hay algunos que son misioneros y no pastorean. Espero que me esté explicando, hermanos. Pero
He leído las biografías, por ejemplo, de David Livingstone. David Livingstone, hace 200 años o más. Tener que ir al África donde no se conocía nada del Dios Jehová, con tribus salvajes. Su trabajo era ganarse a los salvajes. En Inglaterra no lo apoyaban mucho. Él era de los pioneros de las misiones. Mucha gente no sabía lo que era ser misionero. Él era de los pioneros. Discusiones muy grandes para ver si le daban sostén, si le mandaban ayudas. Y muchas veces no le mandaban ayudas por mayoría de votos. Pero esos misioneros, como Livingstone o como Stanley Jones o otros más, Albert Schweitzer y otros más, regularmente eran médicos. A propósito, nuestro presbiterio o nuestro sínodo tiene un misionero en un país árabe, y la única manera de poder estar ahí en ese país es trabajando como profesionista. Como tuvo problemas, se vino aquí a México, terminó su carrera y se fue, porque él tiene que justificar su presencia allí, porque hay pena de muerte para aquel que hable del Evangelio o que lo comunique a otra persona. Como él quiere que los musulmanes sean salvos, él está allá, aprendió los idiomas, terminó su carrera y está trabajando. Y entonces, de una manera muy inteligente, muy astuta, cuidadosa, tiene que ir haciendo amigos y compartiendo el Evangelio. No creo que le fue mejor a David Livingstone. David Livingstone, con su curación, podía ganarse la confianza de la gente y ir sembrando el Evangelio, cosa que logró. Le costó no estar con su mujer, le costó no estar con sus hijos. Y como algunos veían mal eso de que él se agregara tanto a la familia, alguna vez llevó a su esposa y a algunos de sus hijos pequeños. Y a lo menos un hijo murió allí. Y su esposa contaba con enfermedades. Una vez la mosca tsetse le picó y tuvo que pasar mucho tiempo durmiendo. A él una vez un león lo atacó y le arrancó un pedazo de brazo, su brazo derecho, y quedó inválido ese brazo. ¿Quién sabe si la peor pérdida fuera la de un hijo vago, un hijo borracho, un hijo perdido? Cuando ya reconocieron a Livingstone como un gran héroe nacional, inclusive su cuerpo está sepultado en la bahía de Westminster, donde están los hombres más grandes de Inglaterra, cuando se hacía la celebración, llevando paso a paso el cadáver de este misionero, el pueblo en júbilo, gritando y cantando y con toda reverencia. Pero entre la multitud, un hombre mal vestido, borracho, barbudo, ahí estaba, su hijo. El que escribió a los filipenses decía: yo sé tener necesidad, sé tener hambre, sé vivir en humildad, sé lo que es la persecución, pero Dios me es suficiente. Y vean el versículo 13, lo leemos todos juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una expresión que nos ha sido útil a muchos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál todo? Pues que sé tener necesidad y tener hambre y tener angustias y persecuciones. Aunque él decía, y además de esto, los enemigos de fuera y los enemigos de dentro, porque aún dentro de la iglesia de las que él había levantado, de sus líderes que él había formado, se levantaban algunos para oponerse a la fe o para oponerse al apóstol Pablo. Pero todo eso lo sufría y Dios le era suficiente para tolerarlo. Gracias a Dios. Si no fuera por esa suficiencia de Dios, mucha gente dejaría el arado y se volvería atrás. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hubiera tiempo, hermanos, yo traía unos pasajes allí de los macedonios, pero les diré que en la carta de los romanos dice que los macedonios levantaban una ofrenda para los judíos cuando pasaron una hambre muy grande. Y en la carta a los corintios da un relato preciosísimo de lo que es la liberalidad. Dice los de Macedonia, ahí estaba Filipos, dieron de su pobreza, dieron a pesar de que había muchas tribulaciones, dieron según sus fuerzas y más de sus fuerzas. Primeramente ellos se dieron al Señor y después se dieron a nosotros y dieron con liberalidad. Y se fijaron ustedes desde donde partimos el versículo 10. En gran manera me gocé del Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 16, vamos a leerlo todos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
Los de Filipos tenían cuidado de Pablo, a veces se les olvidaba, no que le dieran un sostén completo, pero algunas ofrendillas que le daban a él un nuevo aliento. Me mandaste a Tesalónica una y otra vez y acá y allá, y ya se había olvidado. Yo dije, ya se portaron como la gente toda ingrata. No, dice, pero ha reflorecido vuestro cuidado de mí, y eso me trae gozo en el Señor, porque ahí está la expresión, hermanos, en gran manera me gocé en el Señor. Saben ustedes que las cosas que uno da, las ofrendas que se entregan, tienen muchos beneficios. Estamos acostumbrados a ver un beneficio del que recibe alguna dádiva, algún regalo. El que recibe un regalo es beneficiado, porque aquella necesidad que tenía la suple. Pero hermanos, es más beneficiado el que da. San Pablo estaba bien convencido, lo dijo en Hechos 20. Jesucristo dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y cualquiera que esté acostumbrado a compartir lo que tiene con su hermano necesitado, sabe lo que estoy hablando. Hay un gozo, una satisfacción en poder dar. Hay gente que cuando da algo llora, es un gusto. Siempre es más bienaventurado dar que recibir. El beneficio del que recibe, el beneficio del que da, el beneficio de los testigos. Porque cuando alguien dice, miren, yo tenía atención, miren hermano lo que me dio, o el amigo, el pariente lo que me dio, y todos nos gozamos. Hay una alegría colectiva, nos gozamos los que sabemos. Pero todavía hay otros beneficios, hermanos. El beneficio de darle la gloria a Dios. Porque el que recibe, alza sus ojos. Gracias Dios. Mi patrón o mi amigo, mi abuelito, quien me haya dado. Pero tú estás detrás de todo eso, Señor. Bendito seas. Eso también dice Pablo a los Corintios cuando habla de los macedonios. Vuestras ofrendas han redundado en glorificación de Dios. Y aquí no está ausente eso. Vean ustedes, versículo 18, todos juntos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Con esa mentalidad de judío, con esa mentalidad de sacrificios, dice, la ofrenda que ustedes me dan es un sacrificio a Dios. Y ese sacrificio en el altar de Dios se convierte en un olor fragante. Porque saben ustedes que cuando el pueblo pecaba, un hombre pecaba y ofrecían un sacrificio en el altar, el olor de aquella grasa quemada subía, el sacrificio de la sangre que había sido sacrificada por el pecado, y a Dios le agradaba. Esa es la imagen de esto, un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Le fue agradable a Pablo, pero le fue más agradable a Dios. O sea que muchas veces ni lo sabíamos, que el dar una ayuda a cualquier persona necesitada, Dios se siente contento, como si él hubiera tenido hambre y le hubiéramos dado a él. Son los sacrificios que los cristianos damos a él. Y cuando una persona sabe que su Dios es suficiente, pues sigue su camino. La crisis puede agudizarse en este año, hermanos, y nosotros vamos a ir adelante, y vamos a ir progresando, y vamos a seguir siendo bendición. No toda la gente entiende que andamos como pobres, pero somos ricos, como desarrapados, pero somos excelentes, como si fuéramos muertos, sentenciados a muerte, cadáveres despreciados, pero estamos bien vivos, somos muy ricos, con los recursos que Dios nos da aquí abajo y los recursos que nos esperan en los cielos. Haceos tesoros en los cielos, donde el orín y la orina no corrompen, y los ladrones no hurtan. Allá no hay asaltantes. Nuestros envíos al cielo están mejor que ningún banco suizo. Dios guarda lo que le damos en custodia. Por eso es que termina allí agradable a Dios, y luego concluye con el versículo 20. Vamos a leerlo. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que tomemos en cuenta, hermanos, que cuando una persona hace algo especial, sobresaliente, con esfuerzo, con sacrificio, cualquier cosa, no estoy hablando nada más de dádiva. Cuando una persona hace algo bien valioso, produce que otros hagan algo
que nunca se les había ocurrido hacer. ¿Cómo es que tenemos este trozo tan hermoso? Pues porque los filipenses mandaron una ofrenda a Pablo y esa ofrenda provocó una carta. Y en esa carta resultó este mensaje para fortalecerlo a usted y para fortalecerme a mí. Gracias, filipenses, porque ustedes fueron el origen de un gozo de Pablo, de una gratitud de Pablo y de una carta que llegó hasta nuestra iglesia San Pablo en el siglo XX para edificar. Tiene un aspecto más, hermanos, que debemos de ver, que la suficiencia de Dios también para sus hijos cuando tienen abundancia, porque no vamos a estar hablando aquí de que todos estamos muy necesitados, no. Gracias a Dios hay gentes que tienen más que suficiente. Aquí en nuestra iglesia hay gente que tiene más que suficiente, pero aún para los que llegamos a tener más que lo suficiente, necesitamos la suficiencia de Dios, porque el tener más de lo suficiente es tan peligroso como el tener necesidad. Y quién sabe si alguien diría más peligroso, hermano. Ustedes se acuerdan de aquella palabra de Salomón que está en la Biblia: no me des riqueza ni me des pobreza. Si me das pobreza, a lo mejor te ofendo, Señor. Si me das riqueza, a lo mejor me olvido de ti, Señor. ¿Por qué? Porque no toda la gente sabe ni ser pobre ni ser rico. San Pablo había logrado el saber. Yo sé tener y sé no tener. Sé lo que es el hambre y la necesidad, y sé lo que es la abundancia. Pero en todo estoy entrenado. Pobre de aquella gente que prospera un poco, le mejoran su salario, o recibe una herencia, o saca la lotería, o cualquier cosa que lo lleva de repente a un nivel que no conocía, y empieza a olvidarse de su esposa, y empieza a olvidarse de sus hijos. Y cuando son evangélicos no firmes, empiezan a olvidarse de su Señor y de la grey. Si no, no es fácil tener, hermanos. Yo recuerdo que aquí de una serie de temas sobre el ser rico, lo que recuerdo es que decía que la mayor parte de nosotros no estamos preparados para ser ricos. No hay nadie que haya, ojalá sea rico, no estamos preparados. No cualquiera está preparado. A ver ahí un versículo, versículo 12, como dice, vamos a leer otra vez todos. Ahí habla de saber, sé vivir en humildad, sé vivir en abundancia, sé, en todo y por todo estoy enseñado, así para actuar como para padecer necesidad, lo sé. Decía que Pablo había sido un hombre muy rico, él pertenecía a una familia muy rica, Tarso, luego en Jerusalén, pero luego se entregó al Evangelio y las cosas empezaron a tomar otro tono. Empezó a vivir en los peligros de la vida de los más pobres, pero él aprendió, porque esto se aprende. Él aprendió a vivir en necesidad, y de repente le iba muy bien cuando los reyes lo recibían y le daban sus manjares y le daban comodidad. Sabía tener abundancia, pero sin perder esa fe, ese amor, ese espíritu de trabajo, esa consagración. Sé tener abundancia. Concluyo con un pensamiento respecto a esta promesa de Pablo con la que iniciamos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Cuando habla de esas riquezas en gloria en Cristo Jesús, es algo más que lo necesario. Pero esa es una de las promesas condicionadas de la Biblia. En la Biblia hay muchas promesas incondicionales. Dios va a dar, y hagas lo que hagas, creas que creas, de la religión que seas, y Dios bendice. Ha dado promesas al mundo incondicionales. Dios lo va a hacer. Pero hay algunas promesas condicionadas. Por ejemplo, ahí en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo, Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, porque la paz de Dios tranquila, cualquier cristiano la disfruta, pero que para que pase todo entendimiento necesitas hacer oración, necesitas que tus peticiones sean conocidas por Dios, necesitas rogar y necesitas ser agradecido, y entonces la paz de Dios
Vamos al capítulo 8 y 9, todos juntos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí tal vez está más arriba. Aquí es la paz de Dios, y aquí es el Dios de paz. Y ese Dios de paz estará con ustedes, con la condición de que ustedes tengan pensamientos positivos y vivan de acuerdo a eso. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Y todo lo que han visto de los santos hombres de Dios, imítenlos. Y entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y ese versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, es también la respuesta a un cumplimiento del cristiano. En otras palabras, Pablo dice, ustedes han tenido cuidado de mí, por lo tanto, Dios suplirá todo lo que